La clase de hoy, lo que vamos a empezar a ver son funciones de varias variables. Por eso preparé este PowerPoint. Es cortito, pero tiene mucho contenido. Así que pay attention. Presten atención un poquito. Ahora que me escucho, es horrible en mi inglés. Así que vamos a empezar. Dice, funciones de varias variables. ¿Qué nos vamos a proponer con este PowerPoint o con esta clase de hoy? Primero, queremos distinguir y comprender los conceptos de lo que es una función escalar y una función vectorial. Y segundo, lo que queremos hacer es aprender a representar superficies. Ahí me están preguntando algo por el chat. A ver. Eh, ¿Sabes que no me acuerdo si estoy grabando? Ve- Que por las dudas grabo. Voy a intentar no grabar a ver si Si no se no se corta. corta. Claro. Dale, yo esta parte la puedo grabar bien porque total la veo en la pantalla. Así que, a ver, déjame ver si se está grabando. Déjame ver un segundo si se está grabando realmente. Sí, está Igual faltan grabándose. dos personas. Ah, no, ahí está. Ahí están. Perfecto. Bueno, y la otra parte que queremos aprender a representar superficies gráficas tridimensionales empleando herramientas que pertenezcan al análisis, como son el dominio, curvas de nivel, la imagen, no lo escribí, pero la imagen también, tener una idea de cómo es la imagen puede ayudar. Bien. Antes decía que estaba grabando porque Nahuel estuvo usando para grabar el Zoom. Yo estoy usando un programa aparte del Zoom para grabar porque a veces nos queda la duda de si se graba o no, o, bueno, o si se corta antes la conversación porque estamos grabando. Este título es clásico, generalmente lo voy a usar mucho en mis clases, que es para recordar, como para hacer referencia a algo que ya vieron y que quiero refrescar en este momento. Esta vez es cortito. En el análisis matemático 1 vieron y formalizaron el concepto de función en una variable, obviamente. O sea, funciones donde tenía dos variables en realidad y una dependiente de la otra. En este caso, la y es una función que depende solamente de la variable x, donde x será una variable del dominio, de un dominio incluido en los reales. Si bien esa simplificación del análisis de una función estaba copada y era buena para empezar a ver conceptos como son límite, continuidad, derivadas integrales, en la aplicación realmente ningún fenómeno se puede escribir por medio de una sola variable. Y de hecho no es aconsejable porque tal vez es una simplificación demasiado burda de un caso real. Entonces, por ejemplo, eh, cito algunos ejemplos donde se pueden usar funciones. Acá el dibujito que conseguí no se parece tanto a lo que quería, pero bueno. El empuje que recibe un avión depende de la superficie de las alas, de la densidad del aire y de las velocidades que alcanza el aire, tanto por encima como por debajo del avión o de las alas. Ahí hay un dibujito que no es el que quería, pero puede servir, de cómo sería la situación aproximadamente, de cómo pasa el aire por arriba de las alas, por debajo. Bueno, la densidad del aire habría que considerar, voy a tener que tener en cuenta. ¿Están preguntándome algo? Sí se ve, ok. Eh, Otro ejemplo sería, por ejemplo, la inversión que se produce a partir de un capital invertido tiene un interés mensual, una cantidad de periodos de capitalización, el costo de la comisión es el monto de los impuestos. ¿Sí? Entonces, en este momento la tasa se puede considerar como una función que depende de cinco variables, que sería bueno, el costo inicial, el interés, la cantidad de meses de capitalización, bueno, un costo de comisiones, un monto de impuestos. Y eso se puede expresar por medio de una fórmula o una función que se dice una función de varias variables, exactamente. Y así también, un ejercicio clásico, había muchos ejemplos que por ahí eran más volados, pero recurrí a un ejemplo básico que es el de física, que es el de tiro oblicuo, que habla de la proyección, de la posición de un proyectil que es lanzado de un campo gravitatorio que depende de la velocidad inicial con la que es lanzado y el tiempo que se mantiene en el aire. O sea, básicamente en física se suele utilizar la X como que marca la posición en cada momento del proyectil. Y acá había que descomponer la velocidad, que es lo que hace el dibujito, en una velocidad inicial en las X, una velocidad inicial en las Y, vertical y horizontal, y el tiempo que tuvo, digamos, el proyectil en el aire. Y eso lo que me va a dar es la posición en todo momento del proyectil. Acá estoy pensando también en una situación más simplificada porque estoy considerando ese proyectil en R2, o sea, en el plano.
O sea que esto en todo momento da las coordenadas de X y de Y del proyectil en el plano. Esto ya no es una función escalar, o sea, porque no me devuelve como resultado un número, ¿no? Sino que eso se va a llamar una función vectorial, que ahora enseguida vamos a pasar a definir. ¿Todo claro por ahora? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Genial. No veo questions. Sí, sí. Bueno, en los ejemplos recién citados no solo aparecen funciones con variables independientes, sino que también en algunos de ellos la imagen es un vector, como en el caso del proyectil de recién. La imagen no era un número, sino que era un vector. Entonces ya no es una función escalar. Entonces llegamos a esta parte donde tenemos que definir lo que son los campos escalares, los campos vectoriales y las funciones vectoriales. Primera definición. Vamos a llamar un campo escalar a una función que tenga su dominio incluido en Rn, o sea, donde n obviamente es un número natural, mayor que 1, porque si no estaríamos en el caso de la función de análisis 1, que asigna de manera unívoca un número real, z, a cada vector perteneciente a su dominio. Ese vector obviamente tiene que tener n componentes porque estamos en un dominio incluido en Rn. Ahora vamos a citar ejemplos de eso, ¿no? Pero bueno, los de arriba también eran algunos ejemplos de estas cosas. Campo vectorial. Un campo vectorial es una función, esa notación de la flechita es la de vector, o sea que uno ya tiene que tener en cuenta que cuando estemos trabajando con un campo vectorial, lo que voy a estar obteniendo como respuesta es un vector, que tiene un dominio en Rn, o sea, pueden tener muchas variables, y que devuelve como resultado, como dije recién, un vector, que una vez más asigna de manera unívoca un vector a cada punto del dominio. Punto, otra vez expresado como un vector. Función vectorial. Es una función que sale de un conjunto que tiene una sola variable independiente y que devuelve como respuesta un vector. Una vez más, asigna de manera unívoca un vector a cada número real en este caso. Esos son los distintos tipos de funciones que uno tiene que presentar, aparte de esa función que presentaba en análisis 1, que era una función escalar. Ahora creo que Nahuel tenía un ejemplo más de esto, pero así como definimos lo que son las funciones vectoriales, los campos vectoriales y los campos escalares, tenemos que definir cómo se calcula su dominio. Y ahora vamos a hacer un par de ejemplos de eso. Pero hasta ahora todo se entendió lo que es un campo escalar, un campo vectorial o una función vectorial. Díganme sus comentarios. Like, suscríbase. Sí. ¿Sí? Like, suscríbanse. ¿Puedes repetir función vectorial? Vamos de vuelta. Una función vectorial lo que tiene básicamente es que tiene como variable independiente una sola variable, pero devuelve como resultado un vector, básicamente. A ver, un ejemplo de lo que estoy diciendo de una función vectorial, un ejemplo de una función vectorial sería la función alfa de t cuadrado. Esa sería una función que para cada valor real, por ejemplo al 1, le asigna el vector 1, 1. Al 2 le asigna el vector 2, 4. De hecho, la gráfica de esta función es una parábola. Pero como función es una función vectorial. Es una función vectorial que esta función alfa tiene un dominio que está incluido en R2 y devuelve como resultado un número real. Perdón, tiene como dominio algo que vive en R y que devuelve como resultado algo que vive en R2. ¿Se entendió? A ver en los comentarios. Por ejemplo, una parametrización, ojo, es una parametrización que tiene un solo parámetro. Porque también hay parametrizaciones que tienen dos parámetros, que eso no sería una función vectorial, sería ya un campo vectorial. Pero sí, básicamente podemos usar las parametrizaciones definen que tienen un solo parámetro,
definen funciones vectoriales, básicamente. A ver, ¿qué dice el chat? Si una superficie parametrizada no es un ejemplo. No, porque eso sería un campo vectorial, no sería una función vectorial. Porque como digo, las condiciones para hacer una función vectorial es que tenga un solo parámetro o una sola variable independiente y después más de una variable dependiente, o sea, más de una imagen. ¿Se entiende? La imagen es un vector, pero el dominio es una variable sola. No sé cómo decirlo para que se... Ahí está. Bueno, vamos al dominio. Dominio de un campo escalar. El dominio de un campo escalar se define como el conjunto de todos los puntos pertenecientes a Rn, tal que es posible asignarle una imagen, básicamente. Y esa imagen, como estoy hablando de un campo escalar, vive en los reales. O sea, esa imagen tiene que ser un número, básicamente. A eso es lo que vamos a llamar el dominio de un campo escalar. En un campo vectorial, en cambio, el dominio vuelve a ser un vector, pero nosotros decimos que un conjunto de puntos está en el dominio de la función si cuando le aplico la función me devuelve un vector. Un vector con todas sus componentes reales, básicamente. La imagen, ahí podría haber escrito distinto el símbolo de la imagen, pero bueno, me quedó una I nada más. Imagen de un campo escalar son todos los números reales que vienen o que les fue asignado ese número real a partir de aplicar la función, básicamente. Es muy redundante la definición de imagen, pero lo importante es esto, son todos los valores reales, tales que se les aplicó f a algún punto de Rn. La imagen de un campo vectorial son el conjunto de vectores, lo llamé I en este caso, que verifican que ese vector viene asignado a partir de la función vectorial a algún punto. Estas definiciones de dominio y de imagen son las definiciones clásicas que uno ya conocía, simplemente que uno las está generalizando para estas nuevas bichos que estamos definiendo, que son los campos vectoriales y los campos escalares. Y sí aparece una definición que por ahí uno no manejó mucho en análisis 1, que es la del gráfico de funciones. En este momento estoy hablando del gráfico de funciones escalares, por la definición que escribí ahí, porque el gráfico de funciones vectoriales en realidad generalmente no se puede hacer. No se puede hacer porque uno debería recordar que estamos limitados a un espacio de 3 dimensiones como máximo para graficar. Entonces uno generalmente no suele hacer un gráfico de una función que viva en dimensión 8, por decirlo de alguna manera. Aunque pueda hablar del conjunto gráfico. Rm sería el espacio, a ver, es como que yo tengo una función que va de un conjunto que sería R2 a R3, por ejemplo. Justo creo que estoy escribiendo donde da el reflejo de la compu. O sea, yo puedo tener una función vectorial que vaya de, por ejemplo, de R2 a R3. Entonces, en este caso, este es lo que se llama, creo que le puse N, y este es lo que se llama M. O sea, puedo tener, no sé, una función que a cada par de puntos, X, Y, les asigne 3 características. No sé, como puede ser la temperatura, la presión, no se me ocurre otra, la temperatura y la presión en un tiempo dado, qué sé yo. Estoy tirando, ¿no? Pero digo, la idea es que el M y el N son los posibles valores que pueden tomar estos campos vectoriales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yes, no. Hay algunos campos vectoriales que Ahí está. dependiendo cómo sean las dimensiones de, por así decirlo, de entrada y de salida a la función, hay algunos campos vectoriales que nosotros lo que vamos a analizar es solo la imagen, como lo Claro, puede ser una superficie parametrizada, eh, sí, y después las curvas, claro, son funciones vectoriales. Como son la superficie parametrizada, que en realidad nosotros lo que vamos a analizar es la imagen nada más, y después está el tema de los campos vectoriales, donde nosotros lo que vamos a analizar es
como vector anclado a un punto. Ahora igual después les iba a hacer un ejemplo de esto, pero igual creo que está en el PowerPoint. Está al final, claro. Esta vez lo agregué, porque como era un PowerPoint dije, bueno, le meto y con ese contenido y después se explica, no pasa nada. Bueno, entonces por lo tanto, si tengo una función escalar, se va a definir la gráfica de esa función como el subconjunto de puntos de Rn más 1. Fíjense que esta función escalar iba de Rn a R, formado por todos los puntos de la forma de x1 hasta xn más 1, o sea que tienen n más 1 componentes, es decir, y acá lo escribo específicamente, el gráfico de f está formado por todos los puntos de Rn más 1, donde la última componente es la que obtengo de haber aplicado la función, básicamente. Todo esto que estoy diciendo ahora lo vamos a ejemplificar, pero no se ve el PowerPoint. Ah, perdón, no compartí el Está el PowerPoint. PowerPoint. Pero, Yo lo veía por lo menos. a ver. Yo también lo veía. Ah, ¿se veía? Sí. Pensé que no había compartido. No, ahí me fui a los ejemplos. Bien, había llegado hasta ahí, donde decía que la gráfica de la función está formada por todos los puntos de dimensión n más 1, donde la última componente fue la que obtuve de haber usado la función. Y esto, acuérdense, como es una función escalar, lo que devolvía es un numerito. O sea, esta última componente es el número que obtuve de haber reemplazado todas las primeras n componentes en la función. Básicamente. Vamos a unos ejemplos para que quede... Levantó alguien la mano. Heller, si querés abrir micrófono. Dale. O si querés escribir por el chat. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. ¿Por qué la dimensión sería n más 1 y no n? ¿Por qué la dimensión sería de reptima? Sería n más 1 y no n. A ver, vamos a un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Me estás hablando de la gráfica, ¿no? Claro, sí. Porque, por ejemplo, ponele que vos tenías en análisis 1 la función que era f de x igual x cuadrado. ¿No? Entonces, por ejemplo, vos le asignabas a la x el valor 1 y eso, ¿qué número devolvía? Eso devolvía el 1, ¿no? No sé por qué espero que me contestes esa pregunta, pero bueno. Este 1 es un 1 que pertenecía al dominio de la función. Este 1 y el dominio vivía en R, o sea, en una sola variable. Este 1 que lo tenías como respuesta es un 1 que pertenecía a la imagen de la función, que también vivía en R. Pero el par xy, que se llama 1, 1, ese es un punto que pertenece a la gráfica de la función. O sea, ese punto 1, 1 aparece cuando vos graficás la función. Y es este punto de acá. El dominio y la imagen viven en una dimensión. Y la gráfica de la función vive en una dimensión todavía más grande. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si. Ahora que me di cuenta me estoy tomando yo mismo. El 1, 1 pertenece al conjunto de la gráfica de la función. La gráfica de la función, en este caso, estaría formada por todos los pares ordenados xy perteneciente a r cuadrado, tal que y se obtiene de haber elevado a la segunda componente del cuadrado. Es decir, los puntos de la gráfica de la función son de la pinta x cuadrado. No siempre se cumple que la gráfica sea una dimensión más que la del dominio. O sea, por ejemplo, si yo tengo una función que va de R2 a R2, por ejemplo, claro, en ese caso la gráfica estaría en R4. Pasa que, bueno, ya no lo podemos graficar. No se puede hacer la gráfica, por eso es como que no tiene sentido hablar de la gráfica. No te ayuda a eso hoy, pero... Por eso, o sea, para que lo recuerden, la dimensión de la gráfica es la suma de las dimensiones del dominio más la dimensión de la imagen. Claro. ¿Se entendió? ¿Quién había preguntado? ¿De los chicos? Sí, yo. Entonces, la gráfica la verías como una función que depende de... Es un nuevo conjunto, no es una función. Es el conjunto de todos los puntos que tiene, que es un vector que se arma con las componentes del dominio y las componentes de la imagen.
Ahí va, perfecto. ¿Sí? Genial. A ver, entonces, estaba acá. Quería ver este ejemplo, a ver si es básico, pero digamos nos va a ayudar a practicarlo. A ver, espérenme que borro este pizarrón. Donde tenemos la función f de x es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y me pide que calcule su dominio, si puedo decir algo de su imagen y en qué espacio vive la gráfica. Acá vamos a un ejemplo de lo... Entonces tengo la función... Acá pasa el churrero, pasan todos. Sí, te iba a decir eso, el churro de la... Sí, sí. No está en cuarentena el churrero. Bueno, entonces tengo esa función. ¿Cuál es el dominio de esta función? No sé si se ve, yo lo veo como que no se ve en la cámara, pero por ahí ustedes lo ven mejor. ¿Cuál es el dominio de esa función? Sería R2. Bien, el dominio es R2. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque sobre la X y sobre la Y, que son las variables, no corre ninguna de las condiciones que impide hacer el cálculo. Son polinómicas, básicamente. R1, tanto la X como la Y. Entonces, no hay valor que no le pueda asignar, no hay valor real de R2 que no pueda... Perdón, sí, el dominio está en R2, no hay valor que no pueda obtener o no pueda reemplazar en la X y en la Y. La imagen, ¿qué podemos decir de la imagen de la función esta? Ahí me dicen que son todos los reales. Meneghini, ¿son todos los reales realmente la imagen? Son todos los reales mayores o iguales a 0 en realidad. Son todos los reales mayores o iguales que 0. O sea, sería de 0 a más infinito. O sea, podría dar negativo esa cuenta. Yo estoy elevando un número al cuadrado más otro número al cuadrado. ¿De alguna manera eso puede llegar a dar negativo? No. Bien. No se escucha. No, acá se ve bien. Sí. Justamente ese conjunto que está describiendo Iván está incluido en los reales, sin embargo, no es igual a todos los reales. Exacto. Claro. Bien. Y la otra, y había una pregunta más, que era, ¿dónde vive la gráfica de esta función? La gráfica de la función está formada, lo voy a escribir como lo escribiría, creo que justo ahí va a chocar el reflejo, pero ¿en qué espacio vive la gráfica? Está formado por los En puntos R3. R3. Están formados por los puntos de la pinta X, Y, Z pertenecientes a R3, tales que, bueno, le escribo acá abajo porque creo que está dando justo el reflejo ahí en la cámara, tales que la última componente, Z, se obtiene usando la función. Z es igual Otra manera de a... escribirlo, capaz es... Sí. Perdón. No, decime amor. Otra manera de escribirlo sería, por ejemplo, lo escribo acá en el chat. Sería eso, ahí estaría escrito como vector. Entonces ahí se ve que está en R3. Claro. O sea, lo que escribí en el chat es un vector que tiene primera componente X, segunda componente Y, y la tercera componente la función. F de X, Y. Corrí por si daba el reflejo ahí. ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Alguien levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? Sí. No lo veo yo. Abrí micrófono más. Sí, tengo una duda. Si la gráfica fuera en lugar de x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado, coma, x cuadrado más y cuadrado, O sea, fue un significaría... vector. Perdón, Igual, perdón que te corrija. Eso en realidad lo que mencionaste la no es función. la gráfica. No es la gráfica, sino que es la imagen de la función. La gráfica, siempre que nosotros analizamos la gráfica, tanto análisis 1 como ahora, en la gráfica nosotros lo que estamos incluyendo son los puntos del dominio con su respectivo punto de imagen. Sí, me expresé mal. Está bien, también. No, yo por las dudas. Si digamos, si la función que está escrita en un principio, que dice x cuadrado más y cuadrado, fuera x cuadrado más y cuadrado, coma, x cuadrado, la gráfica de la función pertenecería a R4. Sí. Sí. Buenísimo. Listo.
Bien, entonces, ninguna pregunta más. Ese es nuestro primer ejemplo. Vamos al segundo. No lo resolví en el PowerPoint porque me di cuenta que estaba tardando mucho si lo escribía todo eso, así que será en el pizarrón. Otro ejemplo. Dice, dado el campo escalar, ese que ven ahí, determine su dominio y represéntelo gráficamente. Ahí estuvo más amigo. Solamente pedí el dominio. Esperen que lo copie en el pizarrón. Sería raíz cuadrada de i más x cuadrado. Bien, vamos al pizarrón. Esa es la función. Me pide calcular el dominio de esta función. No estoy aclarando en todo momento que esta función tiene un dominio que tiene que estar incluido en R2 y va hacia el conjunto de los números reales. O sea, este es un campo escalar. Pero bueno, lo podemos decir. ¿Cuál es el dominio de la función? Ahí en sus comentarios, suscríbete. No es todo R2 porque tenés que hacer la ecuación i más x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. Bien, la condición es que i más x cuadrado y menos 1 tienen que ser mayor o mayor o igual. Mayor o igual. Mayor estricto. Mayor igual. Mayor o igual. Porque si acá diera un 0, podría sacarle la raíz cuadrada a 0 también. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de ahí, esto queda como si fuera i mayor o igual que lo que sería, por ejemplo, menos x cuadrado más 1. Tratando de hacerlo familiar. Y a mí me pide, o sea, el dominio sería en el conjunto de todos los puntos x y pertenecientes a R2, tales que y tiene que ser mayor o igual que 1 menos x cuadrado, básicamente. Y yo lo tengo que representar. A ver si lo hago por acá. Yo lo tengo que representar gráficamente. X, y. ¿Y cómo sería la representación gráfica de eso? O sea, esto es 1 menos x cuadrado. ¿Qué es eso gráficamente? Un semiplano. No, el dominio que estamos graficando el dominio en este momento. Y el dominio vive en R2. No sería todo el plano. Esto es lo mismo que decir, el verde no se ve. 1 menos x cuadrado. Sería una parábola. ¿Sí? Es una cuadrática común. Una parábola, ahí dice Octavio. Entonces, esa parábola tiene ordenada al origen en 1 y está triste, si quieren llamarlo, y corta el eje x en 1 y menos 1. O sea que sería la parábola, tendría una pinta así. Que la pongo llena, en línea llena de la parábola, porque acá aparece un igual. O sea, efectivamente es una parábola con todo el borde. Y a partir de ahí, para cumplir la desigualdad, ¿cómo les dije que se hacía? Cara triste, ahí como dice Federico. ¿Y cómo hago ahora? Para ver si tomo lo que está dentro, abajo de la parábola, lo que está fuera de la parábola, por decirlo de alguna manera. Probando un valor, totalmente. Por ejemplo, el 0, 0, porque está a mano y porque no está sobre la curva. Si pruebo el 0, 0, voy a tener que el 0 tiene que ser más grande que 1. O sea, otra vez esta parte que está acá dentro no es la que me sirve, sino la que está afuera. Entonces, ese sería el dominio de la función. Si tomo cualquier otro punto que esté acá adentro, lo que voy a estar obteniendo entonces va a ser un número negativo dentro de la raíz y no voy a poder terminar de calcular la raíz. ¿Sí? ¿Bien para todos? ¿Se entendió? Iván, en 7 minutos se corta. ¿En 7 minutos se corta? ¿Podemos llegar a hacer un ejemplo más, el último? O pensarlo por Es lo una menos. cagada, pero bueno. ¿Viste? Te dije, porque ayer me pasó exactamente lo mismo y era un bajón estar cortando a cada rato la clase. El fin de semana me voy a poner a hacer 43 cuentas de Hotmail, así hago 43 cuentas y tengo 43 clases. A ver, espérenme ahí está. Bueno, a ver una pregunta.
Yo voy a revisar el Meet, que es lo que me habían recomendado. ¿Qué dice la pregunta? Porque ahora me desapareció, no sé por qué. ¿Qué pregunta? ¿En el chat? Sí, vi que escribieron una... ¿O me equivoco? No. No, alguien preguntó si el anterior era un campo escalar y yo le contesté ahí en el chat. Perfecto. Bueno, entonces las últimas dos para pensarlo en este tiempo que nos queda, porque se va a cortar de vuelta, parece. Todavía nos falta ver el PowerPoint, o sea que vamos a tener que volver a hacer la conexión. Disculpen, pero salió así hoy, no sé por qué el otro día. Hay una coma que no va. En el ejercicio, en el 3, que dice el campo es f de x y z, logaritmo de x por y por z. Eso no es una coma. Determine el dominio y represéntelo gráficamente. El dominio. ¿Cuál es la imagen de la función? Bien, entonces esa función es sencilla, se puede analizar rápidamente, pero a ver, en el tiempo que nos queda, así podemos resolver estos ejemplos. Quedan 7 minutos. Entonces tenemos esta función f de x y z igual al logaritmo de x por y por z. Entonces, pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Y dónde vive el dominio? ¿En R3? En R3, totalmente. El dominio vive en R3. ¿Y cuál es el dominio? Es el conjunto de puntos X, Y, Z pertenecientes a R3, tales que... ¿Qué onda? Sean mayores a 0. ¿Quién es Iguales, mayor que mayor o igual a 0. ¿Quién? X por Y por Z. Totalmente. Tales que X por Y por Z tiene que ser mayor que 0 estrictamente. ¿Sí? Ese sería el dominio, en forma, digamos, ese sería el conjunto de dominio. Me pide que lo grafique, por ahí acá el gráfico va a ser más... Tiene limitaciones, si lo haces a mano, pero uno lo que tiene que visualizar es que acá están todos los octantes, ¿no? La línea punteada. Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que puedo, cómo va a ser el gráfico ahí en ese caso? ¿Cuáles son los octantes que voy a poder usar? No sé si se llega a ver esta línea punteadita acá. Esto es como que estoy haciendo una continuación del eje, hacia abajo, hacia todo, hacia todo lado. Bueno, el primero seguro. El primer octante seguro, estoy totalmente de acuerdo. El primer octante sin los ejes, ¿no? Porque el eje X y el eje Y no los puedo tomar. Porque si tomo algún valor sobre el eje X o sobre el eje Y, alguna de las componentes va a ser 0. Sobre Z tampoco, ¿no? Entonces, el primer octante seguro, que es este de acá. Después, el segundo octante, que es en donde X es negativo, o sea, acá sería el primer octante, tanto la X como la Y como la Z son las tres positivas. En el segundo octante, la X es negativa, las otras dos son positivas. En el tercer octante, que es el que aparece allá atrás, lo que tengo es que la X es negativa, la Y es negativa, pero la Z es positiva. Y en el octante 4, lo que tendría es la X positiva, la Y negativa y la Z positiva. Y después empiezan igual, pero abajo, atrás, izquierda, derecha. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Qué octantes tendría que marcar, básicamente? Es lo que estoy preguntando. El primero solamente. ¿Solamente el primero? No. Ah, por ejemplo, el octante 3 lo tendría que marcar. O sea, este de acá atrás también tendría que estar. Cualquier punto de ahí lo tendría que poder usar. El que está allá. ¿Por qué? Porque tanto, si la X y la Y van a ser negativas y la Z siempre es positiva, siempre devuelve resultados positivos. Ah, claro, claro. O sea, por ejemplo, yo podría reemplazar en esta función el punto que sería X y Z igual menos 1, menos 1, 1. Y eso es un punto que si lo reemplazo acá le puedo calcular el logaritmo. Tranquilamente. ¿Se entiende? Y no es el único. En verdad, básicamente le puedo reemplazar cualquier octante donde haya una combinación de signos que me devuelva un número positivo. Ahí me están diciendo el 5 y el 7. A ver, el 5 sería el que está acá abajo, donde... no, el 5 no iría, porque el octante 5 es aquel donde la X y la Y son positivas y el Z es negativo. El octante 5. 6 y 8.
El 6 sería aquel. Sí, perfecto. Sí. O sea, tendríamos, por lo tanto, el octante 1, el octante 3, el 6 y el 8. Bárbaro. ¿Y la imagen? ¿Qué onda la imagen de esta función? Ahí, como dice Diego, claro, necesitas una Con cantidad los reales, ¿Cómo? ¿Todos los reales? los reales positivos o iguales a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Son los reales mayores que 0? ¿Sin 0? ¿Seguro? Eso voy. Ahí dice no, Federico. Tengo un minuto, así que esto se va a tener que decir rápido. Lo antes que dejamos se con la corte. duda, sí. Son todos los reales. O sea, el dominio de estos son todos los reales. Fíjense que si, por ejemplo, uno siempre, por ejemplo, ya que puedo usar el primer octante, si X e Y si X e Y les doy el valor 1, a Z le puedo dar cualquier valor real positivo que quiera. O sea, porque me puede ir hacia arriba. O sea, ahí estoy usando en la imagen todos los reales positivos. Pero también tengo octantes de abajo. O sea que, o tengo, por ejemplo, este octante que está acá. En este octante puedo tomar todos los X negativos que yo quiera. Entonces, si uso el tercer octante y, por ejemplo, mantengo... Se cortó. No.